cirujana dentista de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es especialista en radioodontología bucal y maxilofacial del Instituto de Altos Estudios de Estomatología ILAE, Universidad Científica del Sur de Perú. Tiene pensum cerrado en maestría en docencia universitaria, Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala. Es docente titular de la Unidad Docente Administrativa de Patología en la Clínica Radiológica en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente fue secretaria de la Junta Directiva del 2003 al 2005. Allá estuve del Colegio Estomatológico, ¿no? Y tesorera de la Junta Directiva 2005 al 2007. Bastante experiencia administrativa. Coordinadora del curso de diagnóstico del 2014 al 2022 en la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue prosecretaria de la Junta Directiva del 2018 al 2020 del Colegio Estomatológico de Guatemala. Directora de la Unidad Docente Administrativa de Patología en el 2021 de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha hecho conferencias nacionales e internacionales, disertante en los cursos de protección radiológico básico actualizado en 2005, es la encargada de dar las prácticas de los cursos estos del Ministerio de Energía y Minas. Ha sido electa como prosecretaria de la Junta Directiva actual 2025-2027 y tiene varios reconocimientos otorgados. Sobre todo uno destaca por su labor destacada en la organización del primer simposio de mujer y odontología de la Asociación de Odontólogas de Guatemala del 2014. Así es que bienvenida, doctora, amiga. Un aplauso, doctora. Muy buenos días a todos. Para mí es un placer estar el día de hoy acá, compartiendo un poquito acerca de un tema que me apasiona mucho, como es la radiología, ¿verdad? Y en este caso, el tema de tomografía computarizada de diastrónico en odontología, con énfasis en el diagnóstico clínico. Y dirán ustedes, ¿y por qué vamos a hablar de este tema? Ya que la tomografía actualmente es una herramienta que se está utilizando mucho en el ámbito de la odontología, ¿verdad? Nos ha ayudado mucho en todo lo que es los procesos de diagnóstico y planificación de nuestros pacientes. Esta no es una tecnología nueva, ya es una tecnología que ya tiene varios años siendo utilizada en el ámbito de la odontología. Aproximadamente ya tiene unos 26 años, ¿verdad? Pero ahora acá en nuestro país se ha venido implementando más con el uso de estos tomógrafos, que gracias a esos años que ya llevan en el mercado, han venido perfeccionándose en lo que respecta a toda la resolución de imagen que nos pueden dar en este tipo de estudios imagenológicos, ¿verdad? Generalmente a veces nosotros nos gusta prácticamente estas imágenes, ¿verdad? Que nos dan estas reconstrucciones 3D de la tomografía, pero para serles sinceras, estas imágenes o reconstrucciones tridimensionales, que son los volúmenes renderizados, no nos van a servir a nosotros para realizar el diagnóstico en nuestros pacientes, ¿sí? Nosotros tenemos que evaluar todo lo que es la tomografía, todo el campo tomográfico para poder así brindar un buen diagnóstico y plan de tratamiento a nuestros pacientes. Con el uso de esta imagen o de esta herramienta imagenológica, todo lo que es el campo del diagnóstico ha venido evolucionando grandemente, ¿verdad? Nosotros hemos estado acostumbrados a hacer lo que es la interpretación con imágenes bidimensionales, pero nosotros no somos objetos o personas bidimensionales, nosotros somos personas tridimensionales. Por lo tanto, este estudio lo que nos permite es observar todas esas estructuras anatómicas y dentales en la tercera dimensión, ¿verdad? Esto ha ayudado a los profesionales a tomar decisiones diagnósticas más certeras, y al tomar decisiones diagnósticas más certeras podemos proporcionarle un mejor plan de tratamiento a nuestros pacientes.
Por lo tanto, como decimos, este tipo de estudios por imágenes nos va a permitir obtener la visualización de nuestros pacientes en los 3 planos del espacio. Ya no vamos a ver únicamente en lo que es alto y ancho, sino que este tipo de estudio ya nos va a permitir observar todas esas estructuras anatómicas y dentales en la profundidad, cosa que no lográbamos hacer con estas imágenes bidimensionales. Es así como la tomografía computarizada de haz cónico, que comúnmente nosotros lo conocemos como CBCT, es una herramienta importante en lo que es el diagnóstico con imágenes. No únicamente como herramienta para el diagnóstico, sino también juega un papel muy importante en lo que es el engranaje de todos esos sistemas digitales que actualmente se están utilizando, ¿verdad? Con ella nos va a permitir realizar una mejor planificación de los tratamientos utilizando otras herramientas como son el escáner y los diferentes software de diseño para poder así brindar un mejor plan. Por lo tanto, nosotros miramos que esta odontología digital que ya está a nuestro alcance, en donde la tomografía computarizada de haz cónico juega un papel muy importante, nosotros hemos tenido que venir y subirnos a ese bus de la odontología digital. ¿Quién de ustedes ya ha estado en contacto con estas herramientas o esos sistemas de imagen tridimensionales o bidimensionales que ya corresponden a la odontología digital? Que levanten la mano. Sí, ¿verdad? Algunos más que otros, dependiendo de la especialidad o del campo en el cual nosotros nos estamos desarrollando. El primer paso de lo que fue la odontología digital fue la utilización de todo lo que es la radiología digital, ¿verdad? Hubo un cambio en lo que fue la radiología análoga con la utilización de placas o de películas radiográficas, donde posteriormente nosotros tuvimos que utilizar ya todo lo que son sensores radiográficos o placas de fósforo en lo que respecta a la odontología digital o a la radiología digital. Empezamos a utilizar escáneres de manejo sencillo para poder visualizar este tipo de imágenes bidimensionales. Posteriormente vino la ola o la introducción de lo que es los aparatos tomográficos digitales, ¿verdad? En el cual nosotros el primer contacto lo tuvimos con aquellos centros radiológicos o centros de imagen a donde nosotros enviamos a nuestros pacientes para realizar este tipo de imágenes. Ellos nos envían ya lo que es el estudio por imagen tridimensional, nos proporcionan software o visualizadores, ¿verdad? Que son un poquito más complejos en el manejo para poder observar este tipo de imágenes y por lo tanto nosotros nos hemos tenido que venir capacitando, ¿verdad? Más en el manejo de este tipo de software para poder observar adecuadamente y evaluar cada una de estas imágenes que nos proporcionan estos visualizadores. Es así que nosotros hemos estado en contacto no con uno o dos tipos de estos visualizadores, ¿verdad? En el mercado existe una cantidad grande de software o visualizadores. Los que les coloqué acá son unos de los que yo personalmente he manejado, ¿verdad? Si ustedes se especializan o tienen una mayor experiencia con algún tipo de estos visualizadores, estos softwares, le van a permitir a ustedes poder utilizar adecuadamente otro tipo de software, ¿verdad? Porque tienen herramientas muy similares que les van a permitir visualizar todo el volumen tomográfico de una manera adecuada. Yo en lo particular me gusta mucho el software Romexis. El visualizador de aparato tomográfico presenta muchas herramientas que otros visualizadores no tienen, ¿verdad? Imagínense si el software tiene una cantidad ilimitada de herramientas, el visualizador, que es el que a ustedes les proporcionan al momento de hacer sus estudios tomográficos, también les va a dar muchas herramientas que van a poder utilizarlas al momento de estar evaluando los estudios por tomografía.
Es así entonces como el uso de este tipo de estudios tomográficos ha permitido al radiólogo tener una mayor interacción con el clínico, es decir, con el odontólogo o con el especialista, ya que generalmente el odontólogo solo se dedicaba a hacer reportes, ¿verdad?, de todo lo que eran las imágenes bidimensionales. Actualmente, el radiólogo ya puede interactuar más con el clínico, ya puede realizar reportes más detallados de estas estructuras tridimensionales y también puede participar en la planificación de ciertos tratamientos del paciente, como lo puede ser la planificación en la colocación de implantes, la planificación también de cirugías guiadas, en endodoncia, etcétera. Entonces, esta interacción ha permitido que el radiólogo con el clínico trabajen en equipo a manera que podamos proporcionarles a nuestros pacientes un mejor plan de tratamiento y un mejor manejo del mismo dependiendo de las condiciones de cada paciente. Por lo tanto, volviendo a ese bus que les hablaba anteriormente de la odontología digital, nosotros como radiólogos tenemos bien claro que somos únicamente un pasajero más en este bus de la radiología digital o de la odontología digital. Y es el clínico el que va a llevar siempre la batuta, va a dirigir ese bus, es el que va a decir y el que va a tomar las decisiones con respecto a lo que le va a realizar a su paciente. Nosotros como radiólogos, con base a lo que el clínico nos indique, podemos planificar, podemos diseñar, podemos reportar, inclusive se le puede dar ciertas recomendaciones al clínico con respecto a lo que se observa en los estudios por tomografía, pero va a ser siempre el clínico la persona que va a decidir qué va a hacer con su paciente, ¿verdad? Entonces, nosotros somos esa persona que le puede dar la ayudadita al clínico, ¿verdad? Entonces, el radiólogo actualmente está tomando un papel más importante porque nosotros hemos tenido el expertise de manejo de más software o visualizadores, ¿verdad? Y por lo tanto, esa expertise nos permite darle recomendaciones al clínico para que él pueda realizar un mejor plan de tratamiento a su paciente. Generalmente, a veces el clínico no le gusta evaluar todo el volumen tomográfico, sino generalmente solo se va al área de interés. Pero si ustedes vienen y realizan un estudio por tomografía, es obligación de ustedes evaluar todo ese estudio tomográfico, ¿verdad? No únicamente el área de interés que al paciente le va a beneficiar, ¿sí? Pero si ustedes no tienen esa capacidad de evaluar o se les complica un poco evaluar todo lo que es el volumen tomográfico, pueden pedirle al radiólogo del centro por imagen, donde ustedes envían su prescripción radiográfica, que les realice todo lo que es el reporte tomográfico de ese estudio de CBC. Es así, entonces, como la tomografía computarizada ha tenido un papel muy importante en lo que es la odontología, ¿verdad? Es a través de ella que nosotros podemos planificar muchos tratamientos digitalmente en nuestro paciente. Vamos a poder observar que por medio de este tipo de herramientas, que si ustedes se dan cuenta, tiene la apariencia a lo que es un aparato de panorámica convencional, ¿verdad? Es un tipo de aparato pequeño, pero pueden tener inclusive hasta su clínica, pero que les puede dar muchos beneficios para la planificación de sus tratamientos. Existen dos tipos de tomografía computarizada que se pueden utilizar en el área de odontología. Uno va a ser la tomografía médica, que es la que ustedes observan de este lado, y vamos a tener la tomografía computarizada de haz cónico, que es la que tenemos de este lado de acá. ¿Cuál va a ser la diferencia entre cada una de estas? Generalmente, la diferencia va a ser en la forma en que se emite el haz de radiación, ¿sí? En la tomografía médica, que es esta que tenemos acá, ustedes van a poder observar que el haz de radiación toma la forma de un abanico, es decir, de donde deriva su nombre, que se conoce con el nombre de Fan Bin, ¿sí?
y este haz de radiación va a venir a incidir en un receptor de forma lineal. Por otra parte, vamos a tener la tomografía computarizada de haz cónico, en donde el haz de radiación va a tener una forma cónica, como su nombre lo indica, va a abarcar mayor cantidad de tejido y por lo tanto vamos a necesitar un detector de imagen plano, ¿verdad? De un tamaño más grande para poder recibir toda la información al momento que estemos realizando el estudio por tomografía. De estos dos tipos de tomografía, la que actualmente se está utilizando más en el ámbito de la odontología es la tomografía computarizada de haz cónico, no tanto la tomografía médica. Y vamos a ver también que la tomografía computarizada médica fue descubierta por el ingeniero, ¿verdad?, eléctrico Hounsfield, y este ya tiene varios años también en el ámbito de la medicina, ¿verdad? Él recibió el premio Nobel de Medicina aproximadamente en 1974 por la creación del primer tomógrafo axial computarizado. ¿En qué va a consistir este tipo de tomografía? Vamos a poder observar que la tomografía computarizada médica va a utilizar equipos más ostentosos, equipos más grandes, ¿verdad? Donde vamos a tener un gantry, que es esta parte circular que ustedes observan ahí, donde se va a emitir la radiación. El tipo de radiación que se emite acá, como les decía, es de forma de abanico, ¿sí? Es una radiación lineal. Y vamos a tener esta camilla que ustedes observan acá, donde el paciente va a ser introducido en este gantry. En esta parte del gantry va a estar el tubo que va a generar la radiación y que va a girar alrededor del paciente cuando este paciente va a producirse una imagen del sector que se está irradiando. Es decir, que vamos a tener todos esos cortes o secciones, ¿verdad? O estas imágenes en una manera, en esta forma, ¿verdad? Vamos a ir recibiendo al paciente todos estos cortes que ustedes observan acá para que posteriormente podamos observar todos esos slides, todos esos cortes de la sección que recibió la radiación, ¿verdad? Vamos a ver un pequeño video acá en donde vamos a poder observar la forma en que la tomografía médica va produciendo este tipo de imágenes. Como les decía, teníamos el gantry, la camilla donde va a estar colocado el paciente en posición supina, ¿verdad? Esta camilla se va a ir introduciendo en lo que es el gantry y se va a ir produciendo un giro de 360 grados alrededor del paciente. ¿Sí? Se va a emitir la radiación en forma de abanico y toda esa información va a ser recibida del receptor. Desventajas de este tipo de estudio tomográfico va a ser que el paciente va a recibir mayor cantidad de radiación, ¿sí? Porque el estudio va a ser con un tiempo mayor de exposición. Generalmente se puede utilizar también para la detección de patologías, ¿verdad?, que se puedan presentar en cabeza, pero normalmente nosotros vamos a utilizar lo que es la tomografía computarizada de haz cónico para poder observar en nuestros pacientes todos los tejidos mineralizados. Es decir, en este tipo de tomografía computarizada de haz cónico, solo vamos a poder evaluar tejidos duros, no vamos a poder evaluar tejidos blandos como lo es en la tomografía médica. ¿Sí? Este tipo de estudios fue creado por el profesor japonés Arai, ¿sí? Tiene aproximadamente 26 años, como les decía, estar en el mercado de la odontología. Y como les decía, este tipo de estudio fue creado únicamente para poder observar estructuras anatómicas de cara y cuello nada más. No podemos observar otras estructuras anatómicas del cuerpo. ¿Sí? Vamos a ver que acá el aparato va a girar ya sea 180 o 360 grados alrededor de la cabeza del paciente.
Y con cada, durante el giro, se van a producir pulsos de radiación que nos van a proporcionar todas estas imágenes bidimensionales que se conocen con el nombre de imágenes base. Posteriormente, estas imágenes base van a ser recopiladas y se van a enviar a un ordenador donde un software de diseño va a poder conformar todo lo que son las vistas multiplanares que nosotros vamos a poder observar de la tomografía computarizada de Asconi. Ventajas de este tipo de estudios es que únicamente se va a producir un solo giro alrededor de la cabeza del paciente para obtener lo que es las imágenes completas del mismo. Por lo tanto, se va a reducir la cantidad de radiación en el paciente y por lo tanto no vamos a poder producir muchos efectos que son efectos indeseables en la salud del mismo, ¿verdad? Y la podemos obtener en un tiempo bastante rápido, la obtención de la imagen en el software o en el ordenador. Las imágenes que nosotros vamos a poder obtener van a ser imágenes que se van a presentar en los 3 planos del espacio, ¿verdad? Tanto en alto como en ancho y profundidad. Y también vamos a poder observar todo lo que es una reconstrucción 3D, que era la que les decía, esta de acá, ¿verdad? Donde nos va a ayudar más que todo como marketing para nuestros pacientes. Porque muchas veces el paciente no entiende lo que les vamos a realizar, entonces nosotros podemos utilizar la reconstrucción 3D para poder ir explicándole a él qué es lo que vamos a realizar. Pero nosotros, al momento de estar planificando nuestro tratamiento, siempre lo vamos a realizar utilizando las otras imágenes en los otros planos, tanto en el plano sagital como en el plano coronal y en el plano axial, ¿sí? Esto es un poquito lo que es cómo funciona el tomógrafo computarizado de Asconi. Y para que ustedes tengan una imagen más didáctica de cómo se obtienen estas imágenes, tanto en la tomografía médica como en la tomografía computarizada de Asconi, vamos a observar que en la tomografía médica es como que nosotros horneáramos primero el pan en slices, ¿sí? Y si nosotros queremos obtener un volumen total de ese pan, lo que vamos a hacer es venir y juntar todas esas rebanadas del pan para poder nosotros obtener el volumen total. Nosotros en la tomografía médica vamos a ir evaluando slide por slide, ¿sí? Mientras que en la tomografía computarizada de Asconi, lo que va a suceder es que nosotros vamos a obtener primero el volumen total. Y nosotros, conforme a lo que nos deseamos evaluar, vamos a poder ir haciendo cortes en diferentes direcciones. Vamos a poder hacer cortes a lo largo del pan, a la mitad del pan, cortes enfrente del pan, dependiendo de lo que nosotros deseamos evaluar. Por eso es una de las grandes ventajas de la tomografía computarizada de Asconi, que nosotros podemos hacer cortes en diferentes direcciones dependiendo de qué es lo que nosotros estamos buscando en nuestros pacientes. Otra de las grandes ventajas de la tomografía computarizada de Asconi contra lo que es la tomografía médica es que el paciente va a recibir menos cantidad de radiación. Podemos observar acá en la parte de arriba que con una tomografía médica el paciente recibe aproximadamente entre 1200 a 3300 microsieverts de radiación, dosis de radiación. Mientras que con el POMBIM, nosotros vamos a exponer a nuestro paciente a una radiación entre 25 a 60 microsieverts, es decir, que se reduce aproximadamente en un 70% la radiación que reciben nuestros pacientes. Y podemos comparar también que la tomografía computarizada de Asconi va a tener aproximadamente también la misma cantidad de radiación si realizamos un estudio panorámico que tenga una resolución bastante elevada. Esto no quiere decir que nosotros debemos
realizarle a todos nuestros pacientes estudios por tomografía computarizada de Asconi, ¿sí? Porque ahora, como es moda y como es bonito, a todos los pacientes estamos enviando a realizarle tomografía computarizada y eso, ¿sí? La tomografía computarizada se debe prescribir en ciertos casos donde el beneficio que tenga el paciente va a ser mayor que el riesgo de tomarse una tomografía. Por lo tanto, vamos a poder utilizar siempre nuestros estudios bidimensionales, como lo es la radiografía panorámica, que nos da una vista general de nuestro paciente, ¿verdad? O bien podemos utilizar las radiografías periapicales e interproximales, que estas van a ser las imágenes reinas siempre, ¿verdad? La imagen bidimensional, como es la radiografía periapical, nos va a dar mucho detalle de lo que queremos observar, cosa que a veces la tomografía, dependiendo del tamaño del campo de visión, no nos la va a poder dar, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta esto, por favor, porque ahora yo lo he visto actualmente, que están prescribiendo mucho lo que es la tomografía. Entonces, solo la vamos a prescribir en ciertos casos donde el beneficio va a ser mayor que el riesgo para nuestro paciente. Es así como la tomografía computarizada de Ascónico, ¿verdad? Nos va a permitir evaluar reconstrucciones multiplanares y reconstrucciones en 3D. Vamos a ver que va a tener una gran versatilidad en su aplicación, y al tener una gran versatilidad en su aplicación, nos va a permitir trabajar multidisciplinariamente, es decir, que las diferentes especialidades van a hacer uso de ella para poder nosotros obtener diagnósticos más certeros en nuestros pacientes. Como les decía, vamos a tener el visualizador de imagen, donde nosotros en el plano coronal que se está moviendo ahorita nos vamos a poder desplazar para poder observar todas las estructuras anatómicas. En el plano sagital, que es el que se va a mover ahorita, que vamos a desplazarnos del lado derecho al lado izquierdo de mi paciente, de izquierdo a derecho, también vamos a tener que ir observando todas las estructuras. Y en el plano axial, que es uno de los planos que mayormente se utilizan, ¿verdad? Es donde podemos evidenciar la presencia muchas veces de entidades que no podemos observar en las imágenes bidimensionales. Y la reconstrucción 3D, que nos va a ayudar más que todo para explicarle a nuestros pacientes. Bueno, entonces ahorita que ya vimos cómo se conforman los tomógrafos y para qué sirven, ¿verdad? Muchas veces como odontólogos nos sentamos en nuestro escritorio y decir, al momento de tener que prescribirle al paciente, nos vemos en esa incertidumbre de decir, ¿qué estudio tomográfico le envío a mi paciente, ¿verdad? Ahora acá les pregunto yo a ustedes, ¿quiénes de ustedes saben cómo prescribir un estudio por tomografía computarizada de Asconi? ¿Quiénes saben qué pedir, cómo pedir, cuáles son las características que debe tener este estudio por imagen, dependiendo de las necesidades que nosotros deseamos evaluar en nuestro paciente? ¿Quién de ustedes ha prescrito un estudio por tomografía? A ver si me dice. ¿Nadie? ¿No? Bueno, entonces para eso estamos aquí el día de hoy, ¿verdad? Yo les voy a decir ciertos parámetros que ustedes tienen que utilizar al momento de que vayan a prescribir un estudio por tomografía. Vamos a tener en nuestro escritorio, ¿verdad?, una serie de talonarios, estos de otros países, también no van a creer que son los de aquí, ¿verdad?, que nos brindan los centros de diagnóstico por imágenes, ¿sí? Nosotros tenemos estos talonarios en nuestro escritorio, vamos a realizar la prescripción de nuestro paciente y a veces no sabemos qué colocar o qué pedir al centro de estudios por imagen, ¿sí? Entonces lo que hacemos normalmente en el área donde dice observaciones, solo dicen realizar estudio de tomografía para evaluar la pieza 8, supongamos, ¿sí? Vienen ustedes y le dejan la responsabilidad a la persona que va a realizar este estudio por imagen decidir qué va a hacer con su paciente. Muchas veces son los técnicos los que realizan los estudios, no saben qué es lo que ustedes desean evaluar y por lo tanto les pueden enviar estudios tomográficos
de campos de visión grandes, póngase donde no va a haber suficiente nitidez y detalle para evaluar esa pieza 8, ¿sí? Por lo tanto, ustedes como odontólogos deben conocer ciertos parámetros o principios para poder llenar estas órdenes para estudio de tomografía, para obtener estudios tomográficos adecuados de acuerdo a la necesidad que tiene el paciente. Dentro de estas consideraciones básicas que ustedes deben conocer, que debe tener el aparato de rayos o tomógrafo, mejor dicho, que tiene el centro por imágenes donde ustedes van a enviar a sus pacientes, deben saber qué tipo de tomógrafo tiene el centro por imagen, ¿sí? El primer aspecto que ustedes deben conocer acerca del tomógrafo del centro por imagen es qué campos de visión tiene este aparato tomográfico. El campo de visión también se le conoce con el nombre de FOV, no sé si ustedes lo han oído así, que son por sus siglas en inglés, ¿verdad? De Field of View. Y únicamente, o lo que nos va a determinar es el área que nosotros deseamos que aparezca en nuestro estudio por imagen, ¿sí? Es el área que va a irradiarse y que vamos a poder observar en nuestros visualizadores. Vamos a tener diferentes campos de visión. Uno puede ser un campo de visión pequeño, como lo que está remarcado en rojo ahí, donde podemos evaluar lo que son piezas dentales y procesos alveolares, ¿sí? Luego vamos a tener otro campo de imagen que va a ser un campo de imagen más grande, que va a ser un campo medio que está resaltado con el color azul, que nos va a permitir observar piezas dentales, procesos alveolares y algunas estructuras también como la ATM, la apófisis coronoides, senos maxilares, etcétera, y vamos a tener campos de visión más grandes donde vamos a poder obtener la imagen completa del cráneo o del macizo maxilofacial. Dependiendo del campo que ustedes pidan, así también va a ser la calidad de la imagen. Entre más pequeño es el campo de visión, vamos a tener mayor resolución de imagen y por lo tanto vamos a poder observar de manera detallada todas esas estructuras anatómicas dentales. Vamos a poder diferenciar bien dónde está el esmalte, la dentina, el ligamento periodontal, el tipo de trabeculado que tenga el paciente, etc. Mientras más grande es el campo de visión, se va perdiendo un poco esa resolución de imagen, ¿sí? Entonces, esto es bien importante que lo tomen en cuenta al momento de ustedes hacer la prescripción radiográfica. Van a ver, como les decía, diferentes campos de visión. Vamos a tener campos de visión pequeño, o también se le conoce como campos de visión reducido, que son los que se utilizan generalmente en el área de endodoncia. Estos son los que nos van a dar mayor resolución de imagen. Luego vamos a tener los campos medios, en los cuales vamos a poder evaluar solo maxilar, o bien vamos a poder evaluar ambos maxilares y ATM. Y el campo de visión grande, que es el último que ustedes tienen a su derecha, vamos a poder observar en él todo el cráneo completo. Y dependiendo de qué es lo que nosotros deseamos evaluar en nuestro paciente, así es como vamos a pedir el campo de visión. Lamentablemente, no todos los aparatos tomográficos tienen los mismos campos de visión. Por eso les indicaba que ustedes deben conocer qué tipo de aparato tiene el centro de imagen donde están enviando a prescribir el estudio a su paciente. Otra parte bien importante en lo que respecta al campo de visión es la utilización de estos dos números que ustedes observan acá, ¿sí? En la parte superior del campo de visión van a poder observar acá que va a presentar un número, ¿sí? Ese número siempre va a estar en centímetros. Vamos a tener dos números, como es el 16.1 por 16.
El primer número va a representar lo que es el diámetro del campo de visión que nosotros vamos a tener. Y el segundo número va a ser la altura de ese campo de visión. Por lo tanto, si ustedes piden un campo de visión 4x4, 4x5, que va a ser los campos de visión más pequeños, van a tener un diámetro de 4 centímetros y una altura de 4 centímetros. Es un área bien pequeña del área maxilar, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes piden uno 16x16, a veces va a abarcar todo lo que es el macizo facial, ¿sí? Entonces, de eso tienen que tenerlo bien claro también al momento de ustedes hacer sus órdenes, porque en las órdenes les dice 4x4, 16x9, etcétera. Entonces, ustedes tienen que ir viendo cuál es el diámetro y la altura que va a tener el campo de visión de selección. Y va a ser la relación diámetro-altura del volumen de adquisición total, ¿verdad? Como les decía, no todos los aparatos tomográficos van a tener campos de visión. Algunos solo van a tener 3 campos de visión, 2 campos de visión, 5 campos de visión. Actualmente hay aparatos que tienen hasta 18 campos de visión, ¿sí? Aparatos donde ustedes van a poder seleccionar cuál es el campo de visión. Este es uno de los aparatos donde ustedes van a poder ir viendo que va a tener diferentes campos de visión, como es el campo de visión 5x5, un 8x5, un 8x8, un 10x5, un 10x10, un 12x8, un 15x5, un 15x12, un 16x16. De esta manera vamos a poder observar que dependiendo del aparato o de la gama del aparato, así va a ser el campo de visión que tenga, ¿sí? Actualmente hay aparatos donde uno ya selecciona cuál es el campo de visión que quiere y entonces ese va a ser el tamaño de estudio tomográfico que vamos a obtener. Vamos a ver entonces que vamos a tener campos de visión pequeños que, como les decía, nos va a dar suficiente resolución de imagen, que son las que utilizamos en el ámbito de la endodoncia, donde nosotros vamos a poder observar pequeños trazos de fractura que no vamos a poder observar también en una imagen bidimensional, ¿verdad? Vamos a poder observar conductos accesorios colaterales que ustedes observan acá, que en una imagen bidimensional muchas veces no se va a poder observar. Nos da mucha nitidez, mucho detalle. Vamos a poder observar también ligeros cambios en lo que es el espacio del ligamento periodontal, ¿verdad? Pérdida de láminas duras, etc. Entonces, el campo pequeño se va a utilizar generalmente en el área de ortodoncia. O bien, cuando ustedes quieren determinar la asociación o la cercanía que tiene tal vez alguna patología o alguna pieza que esté retenida con respecto a otra para poder determinar si está ocasionando algún tipo de daño a estas estructuras anatómicas o a las piezas que están en cercanía. Luego vamos a tener un campo de visión mediano, ¿verdad? Donde ustedes, si pueden ver, tienen suficiente resolución de imagen para poder determinar si estas piezas que están retenidas están en cercanía de lo que es la cortical del techo del conducto mandibular, ¿verdad? Si existe esa cercanía y si al momento que ustedes quieran realizar la cirugía podrían ocasionarle algún tipo de daño al mismo, ¿verdad? Nos da suficiente resolución de imagen para lo que nosotros deseamos observar en nuestro paciente. Y los campos de visión grandes, ¿verdad? Si se dan cuenta, nos van a poder ayudar en aquella planificación de cirugías ortognáticas o ortodónticas, ¿verdad? También nos van a ayudar a evaluación de la ATM. Entonces, todos van a tener sus indicaciones, ¿verdad? Aquí vamos a tener suficiente resolución de imagen y vamos a poder diferenciar adecuadamente cada una de las estructuras que en él se observa. En cuanto a la resolución de imagen, que es a la que les he estado hablando ahorita, con respecto a lo que es el campo de visión, que va a ser la capacidad de detectar y representar de forma gráfica estructuras o lesiones,
El campo de visión juega un papel muy importante, como ya lo vimos, pero hay otra entidad que juega un papel muy importante, como lo es el grosor del corte tomográfico. Y el grosor del corte tomográfico va a realizarse a expensas de lo que se conoce en tomografía como voxel, ¿sí? En tomografía bidimensional, la unidad básica funcional va a ser el píxel. Entre más pequeño es un píxel, ustedes van a tener mayor resolución de imagen. Lo mismo sucede con la tomografía, solo que acá ya no vamos a tener píxeles, es decir, que no solo vamos a tener alto y ancho, sino que también ya va a haber profundidad. Y a eso se le conoce con el nombre de voxel, ¿verdad? Que es la unidad básica funcional de los equipos de las imágenes tridimensionales. En tomografía computarizada vamos a tener dos tipos de voxel. En lo que respecta a la tomografía médica, vamos a tener el voxel anisotrópico, que este es aquel voxel que no tiene igualdad de medidas en todos sus lados, ¿sí? La altura va a ser mayor con relación al ancho y a la profundidad. Mientras que en tomografía computarizada de haz cónico vamos a tener el voxel isotrópico, y al hablar de isotrópico, este nos indica que tiene igualdad de medidas en todos sus lados. Esto nos va a ayudar a nosotros en radiología y en odontología, ya que al momento que nosotros hagamos mediciones en lo que son los estudios tomográficos, vamos a tener una relación 1 a 1. Lo que yo mida en el estudio tomográfico es la medición que va a tener el paciente de una lesión. Si una lesión mide 5 centímetros, en la medición que realizamos en el estudio tomográfico, esos 5 centímetros van a estar en nuestro paciente. Esto es lo que nos ayuda, lo que es el voxel isotrópico en tomografía computarizada de haz cónico. ¿Qué nos va a dar el voxel entonces? Nos va a dar el grosor del corte que nosotros necesitamos. Entre más pequeño es un voxel, menor va a ser el corte y por lo tanto lo que vamos a tener es mayor detalle en la imagen. Mientras más grande es el voxel, lo que va a suceder, o el grosor del corte va a ser mayor y por lo tanto no vamos a tener tanta resolución de imagen, ¿sí? Entonces, esto va también de la mano con lo que es el FOV o el campo de visión. Los campos de visión pequeños van a tener voxeles pequeños. Los campos de visión grande van a tener voxeles más grandes, ¿sí? Entonces, vamos a tener campos de visión de 5x5 con voxeles pequeños que nos van a dar esta calidad de imagen que ustedes miran acá. Mientras más pequeño es el voxel, nosotros vamos a tener mayor resolución de imagen. Mientras más grande es el tamaño del voxel, se va a pixelear, por así decirlo, un poco más la imagen, no vamos a tener tanta resolución espacial, ¿sí? Por eso nos dice que el tamaño del voxel más pequeño es el que nos va a dar mayor resolución de la imagen tomográfica. Viéndolo de una manera más didáctica, pónganse que ustedes tienen un bloque de legos. Existen los bloques de legos, aquellos que son grandes, ¿verdad? Que ayudan a los niños a la motricidad para empezar a armar, ¿sí? Él arma un carrito o un bloque o un lego grande. ¿Qué nos va a suceder? Nos va a dar esta imagen de acá arriba, donde no se puede determinar si es un carro, si es un perro, etcétera, ¿verdad? Mientras que él ya va teniendo más psicomotricidad, se le van comprando legos un poquito más pequeños y él ya va armando lo que es la figura hasta obtener una imagen como la que tenemos acá, donde ya va a haber mayor resolución. Lo mismo va a suceder con la tomografía. Mientras más grande es el voxel, como en el caso que tenemos en la esquina superior, su lado izquierdo, ¿verdad? Vamos a tener voxeles que van desde 800 micras hasta voxeles que van a 75 micras. Y estos van a ir relacionados con los campos de visión. Los que se utilizan o los que tienen 800 micras nos van a
ser útiles para aquellos estudios por tomografía en pacientes donde necesitamos evaluar lo que es algún trauma, evaluación de senos maxilares, senos paranasales, ¿verdad? Y también para evaluar patologías de los maxilares. El campo de visión medio va a poder tener voxeles que van de 0.25 milímetros o 250 micras que nos van a ayudar a evaluar igualmente patologías de los maxilares. Nos van a ayudar también en el área de la periodoncia. Se utilizan mucho en lo que es la planificación de implantes también porque nos da una resolución adecuada y también en un diagnóstico general de nuestros pacientes. Y los punceles pequeños de 75 micras van a ser utilizados siempre en endodoncia o también en la microcirugía periodontal, porque es donde vamos a tener una nitidez de imagen adecuada, ¿verdad? Otra forma en que nosotros podemos ayudarnos en lo que es la resolución de imagen es la utilización de filtros que se le colocan antes de realizar la toma a nuestros pacientes, ¿verdad? Estos filtros lo que nos van a ayudar es a eliminar todos esos artefactos de imagen que ustedes miran en la fotografía de su lado izquierdo, donde se observan como esos destellos, como que fueran rayos del sol, ¿verdad? O también esas rayas negras que son ocasionadas por materiales como lo son los metales, los materiales de relleno endodóntico, ¿verdad? Que muchas veces nos producen ese tipo de artefactos que no son líneas, no son destellos que sean propios del paciente o que estén en el paciente, ¿verdad? Y que muchas veces nos van a dificultar al momento de realizar el diagnóstico. Entonces, en los aparatos tomográficos, en algunos existen este tipo de filtros que se pueden colocar antes de la toma para eliminar todos esos destellos o todas esas líneas negras para poder observar adecuadamente las imágenes. O bien pueden utilizarse o aplicarse después de que se realizaron ya las tomas. La densidad del agua, como puede ser en metal, como puede ser el hueso, se le va a conocer con el nombre de hiperdenso. Y entonces es otra terminología que tenemos que ir agregando nosotros al momento de hacer la interpretación de este estudio por imagen, ¿va? Bueno, todos estos aspectos que yo les he hablado ahorita anteriormente es durante la adquisición de la imagen. ¿Sí? Cuando ustedes envían a su paciente al centro radiológico, lo colocan en el tomógrafo, le hacen su estudio por imagen dependiendo del campo de visión que ustedes pidan. Pero posteriormente a esta adquisición viene la reconstrucción de la imagen. Y la reconstrucción de la imagen es cuando se toman todas esas imágenes base bidimensionales que se obtuvieron al momento de estar exponiendo a nuestro paciente a la radiación. Estas imágenes se van a un software donde nos van a dar los diferentes planos de imagen en nuestro ordenador o computadora, ¿verdad? Vamos a poder observar imágenes tanto en el plano coronal, que es lo que ustedes tienen representado ahí en verde, ¿verdad? Son imágenes que van a ir desde la parte anterior hasta la parte posterior de nuestro paciente. Vamos a tener imágenes en el eje de la X, que van a ser aquellas imágenes donde vamos a observar el lado lateral de nuestro paciente. Y vamos a tener imágenes en el plano del eje de la Z, que va a ser el plano axial, donde vamos a poder observar las imágenes de arriba hacia abajo. Todo esos van a ser los famosos o llamados planos ortogonales, ¿sí? Lo que se añadió en tomografía computarizada de haz cónico va a ser el plano axial, que nos va a permitir ver la profundidad, ¿verdad? Y también el plano sagital, que es el que se mira de derecha a izquierda de nuestro paciente, ya que el plano coronal generalmente es el que obtenemos en la mayoría de las imágenes bidimensionales. Vamos a ver a nuestro paciente de esta forma, en los planos ortogonales. En el plano axial, que es el primero que ustedes observan allá,
van a observar a su paciente siempre de cefálico a caudal o de caudal a cefálico. En la parte media vamos a tener el plano sagital. Ustedes van a evaluar a su paciente de lateral a medial, ¿sí? Y de medial a lateral. Y en el plano coronal van a medir o van a evaluar a su paciente en sentido ventral a dorsal o de adelante hacia atrás. Así es como nosotros nos vamos a ir moviendo en las diferentes reconstrucciones multiplanares. Es decir, vamos a tener el volumen tomográfico, vamos a tener un corte axial que va a ser así, donde vamos a obtener una imagen de esta forma. Vamos a tener nuevamente acá un plano coronal y por último vamos a tener un plano sagital. Entonces, esas son las tres imágenes que nosotros vamos a poder observar en nuestros visualizadores y donde vamos a tener que recorrer todo el volumen tomográfico para obtener esta serie de imágenes. Acá es bonito porque ya en cada una de estas imágenes vamos a poder evaluar la anatomía de nuestro paciente de manera tridimensional. Por lo tanto, vamos a tener que ir a estudiar también nuevamente todo lo que es la anatomía para poder realizar una interpretación adecuada de la misma, ¿verdad? Vamos a tener los diferentes software o visualizadores, ¿verdad? Si ustedes miran, tienen una interfase bastante similar, ¿verdad? Cambian un poquito los colores dependiendo del software que se utiliza. Algunos van a tener algunas herramientas o mayor cantidad de herramientas que otros, a otros van a ser muy básicos, ¿verdad? Pero lo básico también nos va a permitir poder evaluar todos los estudios por tomografía. Vamos a tener reconstrucciones de vistas multiplanares que se conocen con el nombre de MPR, ¿verdad? Reconstrucción multiplanar, que va a ser más que todo lo que vamos a observar en los planos ortogonales. Vamos a poder movernos en el plano sagital. Si se dan cuenta, únicamente se mueve el plano sagital al momento de posicionarnos acá. Está representado aquí en rojo, ¿verdad? Vamos a movernos de derecha a izquierda de nuestro paciente. También nos vamos a poder mover en lo que es el plano axial, que va a estar representado acá con el color, perdón, el plano coronal, que va a estar representado con el color verde. Podemos mover nuestro volumen tomográfico acá. Nos vamos a ir hacia adelante de nuestro paciente y hacia atrás de nuestro paciente. Únicamente cuando nos movemos en el plano coronal, solo el plano coronal se va a mover, no se van a mover los otros planos, ¿sí? Y también vamos a poder movernos en lo que es el plano axial. Generalmente cuando uno empieza a recorrer un volumen tomográfico, yo lo que recomiendo es empezar a observarlo en lo que es el plano axial, ¿sí? Es decir, que voy a moverme hacia arriba de mi paciente desde la región del cráneo para poder ir viendo senos paranasales, para poder ir viendo todo lo que son cavidades orbitales, fosas nasales, senos maxilares, todos los huesos, ATM, apófisis colonoides, etc. Entonces, vamos a tener estas tres imágenes multiplanares que van a estar representadas también por estas líneas, ¿sí? Entonces, si yo me muevo en el plano sagital, ustedes miran que la línea roja se está moviendo en los otros planos, ¿sí? Pero únicamente nos vamos a mover en este plano y solo nos dice en dónde está posicionado. Si yo me quedo ahí, la línea roja me va a indicar que el plano sagital está en el centro de mi paciente. Entonces, es cuestión de ir practicando con este tipo de software para podernos ir familiarizando, ¿verdad? Vamos a ver acá, se envió un paciente para evaluar una fractura que se encontraba en la pieza 30. Yo puedo moverme en la reconstrucción multiplanar, como en este caso me dirijo a la pieza 30 y puedo mover también los diferentes planos para poderme asegurar y colocarme directamente en el eje largo de la pieza para poder observar. Me dirijo en el plano sagital, lo amplío, ¿verdad?
puedo quitar la línea de referencia o no, y me puedo ir moviendo y voy a poder evidenciar el trazo de fractura vertical que presentaba la raíz de esta pieza, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son software bastante amigables. Lógicamente, tenemos que familiarizarnos con ellos para poder obtener lo que realmente deseamos evaluar. También nos van a proporcionar o vamos a poder evaluar todo lo que son aquellas estructuras que no se adaptan a los planos coronales, aquellas estructuras que son curvas, como son las piezas dentales, las vamos a poder evaluar en todo lo que son los planos curvos. Ustedes miran una línea que vaya, que está dada en el eje transaxial, es decir, que va a ir perpendicular a lo que es el eje axial. Nosotros vamos a poder hacer estos tipos de cortes para poder observar adecuadamente estructuras como las piezas dentales que nos van a permitir ir viendo cada una de estas piezas, cómo es su relación con el hueso maxilar. Este tipo de reconstrucciones en el plano oblicuo nos van a ayudar mucho a la planificación y de la colocación de los implantes, porque nos va a permitir medir la cantidad de hueso que tengamos, ¿verdad? Nos va a permitir ver la calidad del hueso, nos va a poder permitir observar cómo estos implantes van a quedar en relación con estructuras anatómicas, como lo es el conducto dentario inferior, etc. Entonces, estos planos curvos nos van a ayudar a que nosotros podamos evaluar todas esas estructuras curvas que no se pueden observar adecuadamente en los planos ortogonales. Podemos hacer también reconstrucciones panorámicas, ¿verdad? Esta no es una panorámica per se, es un corte realizado en el plano transaxial. Tenemos la radiografía panorámica arriba y si ustedes se observan acá, hice una reconstrucción panorámica donde yo puedo observar adecuadamente las piezas también, pero es un corte a través del plano axial. ¿Cómo se va a hacer esto? Yo tengo mi visualizador. En la reconstrucción panorámica yo voy marcando ciertos puntos a nivel del centro de mi arco, ¿verdad? En el plano axial, y voy a ir viendo que esa línea que yo voy marcando es el corte que me va a aparecer, ¿sí? Yo puedo engrosar ese corte y nos va a dar esta imagen final, ¿sí? Entonces, también nos van a dar los cortes transaxiales al momento de hacer esa reconstrucción panorámica, ¿verdad? Vamos a tener volúmenes 3D que, como les decía, nos va a ayudar más que todo a enseñarle a nuestros pacientes qué es lo que él tiene y qué va a necesitar. Dependiendo del visualizador que ustedes tengan, van a tener diferentes filtros que van a poder aplicar a estos volúmenes renderizados, ¿verdad? Vamos a poder ver que en el visualizador de Planmeca vamos a tener este tipo de renderizado, donde nosotros nos vamos a poder ir moviendo o rotando, ¿verdad? El volumen, y va a tener también ciertos filtros que vamos a poder ir aplicando dependiendo de la necesidad o de lo que nosotros queremos explicarle a nuestro paciente. Existen filtros de profundidad que nos pueden indicar o nosotros lo podemos colocar para poder demostrarle al paciente qué profundidad tiene alguna lesión patológica, por así decirlo. Entonces, estos volúmenes nos van a ayudar mucho a explicar, ¿verdad?, en sí lo que está sucediendo en él. Existen dos diferentes filtros que podemos ir aplicando, filtros donde ya podemos colocar también la relación con los tejidos blandos, que puede servir mucho en el área de ortodoncia, ¿verdad? Importantísimo, como les decía, ustedes deben de tener conocimiento nuevamente de la anatomía. Ya sabemos la anatomía en imágenes bidimensionales, pero acá debemos de recordar que vamos a poder observar las imágenes o las estructuras anatómicas de manera diferente, ¿verdad? Entonces, podemos ir
colocando en estos mismos visualizadores, haciendo como un repaso de esas estructuras anatómicas, ¿verdad? Podemos ir colocándole nombres también, podemos ir colocando fechas, podemos ir colocando números de lo que es la estructura anatómica que vamos a observar. Así lo observamos en un corte axial. Podemos observar también otro tipo de estructuras, ¿verdad? Anatómicas en los diferentes cortes, como lo son el corte coronal, el corte sagital, ¿verdad? Estructuras que a veces no miramos en lo que es una imagen bidimensional, ¿verdad? Entonces, todo esto ustedes pueden ir haciéndolo, si al momento de que les envíen un volumen tomográfico, pueden ir repasando en el mismo volumen tomográfico la anatomía que tiene su paciente. No es anatomía normal, esta imagen isodensa que observamos en el seno maxilar, ¿verdad? Si ustedes miran en el plano coronal, en el seno maxilar izquierdo, observamos esa imagen isodensa, que puede ser ya sea un pólipo sinusal o un engrosamiento de la mucosa sinusal, que es algo que no debería de estar ahí, ¿verdad? Bueno. Les voy a mostrar algunos casos donde ustedes puedan utilizar lo que es la tomografía computarizada de Ascon. Recordemos siempre que vamos a utilizar siempre este estudio por imagen en la búsqueda del diagnóstico adecuado de nuestro paciente, ¿verdad? No, el diagnóstico no solo me lo va a dar la imagen tridimensional, me lo va a dar la historia clínica, el examen clínico, la historia ontológica de mi paciente. Dependiendo de las necesidades de nuestro paciente, yo voy a decidir qué tipo de estudio por imagen realizar, ¿verdad? ¿Cuál es el que le conviene más a nuestro paciente? Y también podemos pedir exámenes complementarios. Esto siempre en búsqueda de un diagnóstico definitivo, ¿verdad? A nuestro paciente para poder elaborar un plan de tratamiento adecuado a sus necesidades. ¿Quiénes entonces vamos a decidir qué tipo de estudio por imagen vamos a realizar? Vamos a hacer nosotros. No le vamos a dejar esa responsabilidad a la persona del centro por imagen que va a hacer la toma, ¿verdad? Vamos a decidir si con una radiografía panorámica que nos da una imagen completa de nuestro paciente o una imagen general de nuestro paciente va a ser únicamente el estudio que vamos a realizar, o bien voy a poder realizar una radiografía periapical que me puede dar una imagen diagnóstica adecuada, o bien voy a venir, voy a poder decir, bueno, a este paciente yo sí necesito realizarle un estudio tomográfico. Por favor, importante siempre la salud de sus pacientes y la protección de sus pacientes, no estandaricen exámenes, por favor. No todos los pacientes van a necesitar una radiografía panorámica y van a necesitar 4 radiografías interproximales o un set de 18 radiografías. Dependiendo de las necesidades de nuestro paciente, yo así lo voy a hacer. A mí no me gustaría que me tomaran 18 películas radiográficas si no las necesito, ¿verdad? Es más el daño que le vamos a hacer a nuestro paciente que el beneficio que vamos a obtener de ese estudio por imagen. Bueno, ¿cómo vamos a poder utilizar este estudio por imagen? Vamos a poder utilizarlo en implantología, evaluación de patologías y lesiones periodontales, ¿verdad? Endodoncia, patologías periapicales, evaluación prequirúrgica de cualquier cirugía, identificación de fracturas dentarias, dientes retenidos, morfología del ATM. No se utiliza para la detección de caries, por favor. No vayan a mandar a hacer una tomografía para detectar caries dental. No está justificado este estudio para poder observar este tipo de patología, ¿verdad? En lo que es evaluación de piezas dentales, vamos a poder observar, este es un caso de un paciente que llegó a la clínica de odontología de la Facultad de la Universidad de San Carlos de Guatemala para realizarle su tratamiento integral. Como protocolo allá, se le realiza una radiografía panorámica ahora a los pacientes y con base a la radiografía panorámica se decide qué estudio periapical realizar, ¿sí?
El paciente es un paciente joven, un paciente de 18 años, que indica que se le extrajo la pieza número 17, pero posterior a la extracción de la pieza 17, él presenta sensibilidad. Nosotros miramos la radiografía panorámica, miramos que existen piezas que se encuentran retenidas, impactadas con lesiones radiolúcidas pericoronales, ¿verdad? Y una pieza que no está dentro del plano de oclusión, que es la pieza número 31, es decir, que está sumergida en lo que es el plano de oclusión. Y aparte de eso, podemos observar también en esta parte de acá una imagen radiopaca a nivel periapical de la pieza 25 y la pieza número 26. Se amplía el estudio por imagen y se toman las radiografías periapicales correspondientes del área, ¿sí? En la pieza número 18 no miramos ni ensanchamiento del espacio del filamento periodontal, no observamos ninguna área radiolucente que pueda corresponder a una caries profunda que pudiera estarle ocasionando sensibilidad a la pieza, ¿verdad? Observamos nuevamente las piezas que se encuentran retenidas, ¿verdad? Donde se observa la imagen radiolucidad pericoronal. No nos dan mayor información de este tipo de imagen. Las radiografías interproximales que se toman también para poder evaluar áreas interproximales que pudieran corresponder a caries dental, ¿verdad? La imagen radiográfica periapical, donde se evidencia lo que es la lesión radiopaca a nivel periapical de las piezas 23, 24, 24, 25 y 26, que no está asociado a la pieza, si se dan cuenta, porque existe la continuidad del espacio del ligamento periodontal. Se amplió el estudio por imagen para poder evaluar qué era lo que estaba sucediendo con la pieza número 18. Se hicieron cortes siguiendo el eje largo de la pieza en los diferentes planos, ¿verdad? En el plano axial, en el plano coronal y en el plano sagital. Y se pudo evidenciar, como ustedes miran en el plano coronal, la pérdida de estructura dentaria a nivel de la raíz, ¿sí? Esto fue ocasionado al momento que le realizaron la extracción de la pieza número 17 y era la causa por la cual el paciente tenía sensibilidad y que no podíamos observarlo en una imagen bidimensional. Entonces aquí está justificado para poder determinar qué estaba sucediendo con este paciente, ¿verdad? Luego realizamos cortes también en el plano axial, coronal y sagital de la pieza número 32 y se pudo evidenciar una imagen hipodensa pericoronal, ¿verdad? Que iniciaba a nivel de lo que es la UCA o la unión cemento-amélica, ¿sí? Y que esto, al ser un paciente joven, ¿verdad? Ya nos podría indicar qué tipo de patología pudiera presentar. Nosotros no vamos a dar diagnósticos definitivos, nosotros vamos a dar diagnósticos diferenciales o presuntivos con base a lo que estamos observando en las imágenes radiográficas, ¿verdad? Al ser una imagen pericoronal, podría tratarse de un quiste dentígeno, ¿sí? Por la edad del paciente también. Y también realizamos otros cortes a nivel de la pieza número 31, donde pudimos evidenciar que esta también tenía una lesión pericoronal a nivel valga la redundancia, de la corona, que iniciaba en la unión también del cemento, del esmalte con el cemento, ¿verdad? Acá, si se dan cuenta, ya no observamos tampoco lo que es la presencia de la cresta, y hay reabsorción de esa cresta a nivel del reborde alveolar, y este también podría ser un caso de algún quiste o de algún engrosamiento también de lo que es el saco pericoronal, ¿verdad? Realizamos cortes también en el área, ya que era un campo medio, ¿verdad? Para poder observar ambos lados. Observó el área de la sínfisis también para poder observar la imagen radiopaca, que no tenía relación con la estructura dentaria y que podría considerarse que pudiera ser una osteosclerosis idiopática. O sea, no sabemos por qué
se produjo este tipo de lesión, ¿verdad? En los diferentes cortes, si ustedes se dan cuenta, es un campo medio donde se puede observar el detalle de la imagen. Evaluación de piezas dentales con patología periapical y reabsorción radicular. Tenemos una imagen bidimensional periapical del área donde podemos evidenciar que en la pieza 8 se observa una imagen radiolucente, ¿verdad? A nivel del tercio medio de la pieza, y también podemos observar una imagen periapical, ¿sí? Hicimos el estudio por tomografía con campo pequeño, se realizaron cortes transaxiales y se pudo evidenciar que en cortes aproximadamente de 1 milímetro de grosor entre corte y corte, se evidenció la presencia de esta reabsorción radicular interna y se pudo evaluar la extensión de la misma. Igualmente se pudo evaluar todo lo que es el área periapical que presentaba la pieza. Si se dan cuenta, en el área periapical ya había adelgazamiento de la cortical vestibular, ¿verdad? Y miramos nuevamente toda la extensión de lo que es la reabsorción radicular interna. Se pueden hacer mediciones de esas áreas, como les decía, ¿verdad? La medición que se hace aquí es la medición que va a tener el paciente clínicamente, ¿verdad? Y que nos va a ayudar a determinar que al momento que realicemos el tratamiento de conductos radiculares, vamos a poder ir evaluando si esta área va reduciendo de tamaño, ¿sí? Entonces, de eso nos sirve realizar las mediciones. Cortes a nivel axial, coronal y sagital, que también se pueden realizar, ¿verdad? Se pueden ajustar los cortes siempre siguiendo el eje longitudinal de la pieza para obtener cortes similares a los transaxiales que realizamos en los planos curvos. Marcación del trayecto del conducto mandibular, que va a ser muy importante al momento de realizar la planificación de implantes, ¿verdad? Nosotros podemos ir remarcando el trayecto de este conducto mandibular para poder observar la relación que tiene con piezas o con alguna patología que pudiera estar presente en el área. Ahorita les voy a presentar un caso donde se evidenció la presencia de una bifurcación de lo que era el conducto dental inferior, que muchas veces no lo podemos observar en una radiografía panorámica. Es un caso del doctor Guillermo Barrera, llegó conmigo y me indicó que quería que le hiciera favor de ver la tomografía que le habían realizado a su paciente, porque tenía molestias después de que se le realizó la extracción de una pieza. Me llevó el estudio tomográfico, que era este de acá, donde necesitaban evaluar donde se extrajo la pieza dental. Y yo le dije al doctor, ahí no voy a poder observar nada porque es un campo muy pequeño, o sea, no me permite evaluar directamente o adecuadamente lo que está sucediendo al paciente. Entonces hay que hacerle un campo un poco más grande, un campo de visión más grande. Al evaluar el campo de visión más grande, pude observar que teníamos en esta parte de acá el alveolo post-extracción de la pieza, ¿sí? Empecé a realizar la marcación del conducto dentario inferior y se evidenció la presencia de un conducto accesorio, una bifurcación del conducto que iba a dar directamente al ápice del alveolo post-extracción, y esa era la molestia que presentaba el paciente, ¿sí? Entonces, como les digo, le hicieron la tomografía solo para evaluar el alveolo, para ver qué había, si había quedado un resto, si había algo que le estaba ocasionando, pero es responsabilidad de nosotros el manejo adecuado de estas imágenes, ¿verdad? Esta imagen la regresé yo, como les decía, allá, y por lo tanto el doctor ya pudo darle un seguimiento más a su paciente, ¿verdad? Un seguimiento más adecuado para quitar la molestia que presentaba él mismo. Podemos hacer diferentes representaciones, ¿verdad? Se mira el trazo del conducto, ¿verdad? Para ya poderle explicar también al paciente qué fue lo que sucedió.
Nuevamente las reconstrucciones tridimensionales, ¿verdad? Con diferentes filtros para que se pueda evidenciar dónde llega esta bifurcación. También son utilizados este estudio por imágenes, más que todo también para la colocación y la planificación de implantes, para que no nos suceda esto que observamos en esta imagen de acá, o que ese implante no se nos desvíe, ¿verdad? O ocasionemos alguna perforación del piso del seno maxilar y que se nos vaya al espacio del seno maxilar, ¿verdad? Podemos hacer simulaciones de implantes también para poder determinar la colocación del mismo. Podemos evaluar la cantidad, la calidad del hueso, ¿verdad? Y también podemos colocar, como les decía, esa simulación del implante para indicarle al odontólogo cómo es la vía de inserción del implante, cómo va a quedar mejor el implante, qué relación tiene con el conducto dental inferior o estructuras anatómicas como podrían ser el piso del seno maxilar, ¿verdad? Les decía, se pueden hacer mediciones de la altura y el ancho de lo que es el hueso alveolar, ver la calidad del hueso. También podemos marcar lo que es el conducto dentario inferior para poder determinar cómo va a quedar el implante. Vamos a poder eliminar esas mediciones también, las podemos quitar. Y ya podemos irnos en la galería de implantes para poder venir, seleccionar la simulación del implante, la vamos a poder colocar, ir viendo la vía de inserción del mismo, el largo del mismo, que no vaya a interferir o que no vaya a chocar con lo que es la cortical superior o el techo del conducto dentario inferior. Siempre debe haber una zona de seguridad. Nos podemos ir moviendo en los diferentes planos para poder ir colocando lo que es la vía de inserción del mismo, ¿verdad? Para obtener la simulación del implante finalmente. Me voy a adelantar un poquito acá para que ustedes lo vean. Vamos a ir chequeando el plano, en el plano axial para poder irlo colocando de una manera más adecuada. Podemos realizarle tomas también de fotografías y también podemos ir realizando las reconstrucciones panorámicas, realizarles tomas a las imágenes para poder ir haciendo todo lo que es el reporte que se le va a entregar al odontólogo, ¿verdad? O al especialista como referencia de lo que es la planificación del implante, ¿sí? Se van a poder ir eliminando en el volumen renderizado estructuras anatómicas para poder ir viendo la colocación del implante. Se pueden realizar nuevamente fotografías para poder indicar dónde se encuentra el conducto dental inferior. También vamos a poder realizar, este es un caso de la simulación de una colocación de implante. Se le realiza la reformación panorámica del maxilar inferior. Se realizan las mediciones de la cantidad ósea en la región de la pieza 4-6 y 3-6. Se colocan cuánta cantidad de milímetros hay, ¿verdad?, de altura y de ancho del reborde alveolar. Se hace la remarcación también del trayecto del conducto dentario inferior. Se hace la simulación del implante, ¿verdad? Todas estas plantillas se le van a presentar al odontólogo o al especialista para que él mire si está de acuerdo o no con la simulación del implante. El renderizado 3D, como les decía, donde nuevamente podemos evidenciar cómo quedaría este tipo de implante. Otras tomas, ¿verdad? Para que sean de utilidad a él, para explicarle a su paciente. Evaluación de patologías, esto ayuda mucho en los volúmenes de 3D, ¿verdad? Vamos a ver acá, esta es también una paciente que se presentó a la Facultad de Odontología para su tratamiento. No sé si ustedes logran evidenciar que presenta esta paciente. Hay algo ahí que no debería de estar en la paciente.
con respecto a patología, ¿verdad? Recuérdense que en la radiografía panorámica no solo nos va a servir para evaluar cóndilos, senos maxilares, sino que podemos obtener una evaluación integral de nuestro paciente, ¿verdad? Siempre recordemos empezar a evaluar la radiografía panorámica en la porción cervical derecha. Luego me voy hacia arriba para evaluar todo lo que es la maxila, ¿verdad? Senos maxilares, fosas maxilares, fosas nasales, cóndilos. Luego me voy a la parte izquierda, evalúa todo lo que es el hueso mandibular y por último evalúo piezas dentales, ¿verdad? Siempre siguiendo las agujas del reloj. ¿Miran alguna patología ustedes ahí? Los voy a guiar un poquito en el maxilar superior. La paciente no presentaba ninguna sintomatología. Esto fue un hallazgo radiográfico al momento de estar realizando la intervención. Inclusive la estudiante clínicamente no evidenció nada, ¿verdad? Al momento de hacer el examen clínico del paciente. Los centrales me dicen acá. No, pero acá, aquí o aquí. Entre 6 y 7 acá. 8 y 9 acá. Bueno, si necesitamos evidenciar que ahí hay algo, recuérdense que en la tomografía, en la panorámica, el área de mayor distorsión va a estar en el sector anterior. O sea que aquí no podemos evaluar adecuadamente, sino que tendríamos que tomar una imagen periapical. Bueno, les voy a decir. La lesión estaba en este sector de acá. Acá se nos va la vista al área periapical, ¿sí? Pero si yo agudizo más mi visión, observo una imagen radiolucente que está proyectada a nivel del tercio cervical y medio de la raíz. Inclusive ustedes pueden observar que tiene un pequeño halo esclerótico alrededor, ¿sí? Y miramos también que las piezas están produciendo divergencias de las raíces o desplazamiento de las raíces. Tomamos la radiografía periapical y se pudo evidenciar esa presencia de esa imagen radiolucente a nivel de interradicular de las piezas 4 y la pieza 5. Entonces, pregunto a estudiante, ¿presenta algún momento en las corticales, vestibulares, de la pieza? Me indicó que no. Entonces, venimos y realizamos la ampliación con un estudio por tomografía computarizada de gas cónico de un campo pequeño. Y se pudo evidenciar la presencia de una imagen hipodensa con la formación de imágenes hiperdensas en su interior. Se puede evidenciar también que esta patología está produciendo también ya el abombamiento o el desplazamiento de la cortical bucal o vestibular de la paciente, ¿verdad? Hicimos cortes axiales donde ustedes pueden evidenciar nuevamente ese adelgazamiento y erosión de la cortical vestibular y la presencia también de esas áreas hiperdensas en el interior de la pieza y que estaba ya ocasionando también divergencia de las raíces, la pieza, ¿verdad? Hicimos otros cortes, ¿verdad? Siempre realizando cortes oblicuos siguiendo el eje longitudinal de la pieza y se evidencia que la lesión ya va caminando más hacia palatino también, no solo se queda en la parte vestibular, ¿no? Se hicieron nuevamente cortes transaxiales donde se va evidenciando allá la reconstrucción panorámica de distal hacia mesial, donde hay ya lo que es el desplazamiento de las corticales, ¿verdad? Si se dan cuenta en el corte del centro,
podemos observar que la lesión ya se va extendiendo bastante hacia el área palatina de la pieza. Aparte de eso, pudimos evidenciar también la presencia de periapical en la pieza número 5, ¿verdad? Se hicieron también reconstrucciones tridimensionales. Este es el visualizador CARESTRIP, que no tiene muchos filtros, que se puede utilizar para poder evidenciar adecuadamente este tipo de lesiones. El paciente se sometió a cirugía para hacer la biopsia, se eliminó completamente la lesión y se hizo el estudio histopatológico evidenciando que era una lesión o una lesión un fibroma cemento osificante, ¿sí? Era una lesión de origen fibroso, ¿verdad? Que tenía que eliminarse y que va a tener que estar en observación constante porque puede recidirla, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que estar bien agudizados en nuestra visión para poder observar este tipo de lesión, ¿verdad? Este es otro caso que me lo presentó un estudiante que no era un paciente de la facultad, donde el paciente llegó para que le restauraran la pieza número 20, ¿sí? Que le restauraron porque le habían hecho un tratamiento de conductos radiculares. Le realizaron la restauración, pero después el paciente le dice, fíjese doctor, que yo siento que me supura, ahí tengo un mal olor también en esa parte de ahí. No habían tomado radiografía periapical para hacer la restauración, nada, ¿verdad? Entonces le hicieron la radiografía panorámica y se evidenció este tipo de lesión, ¿verdad? Una lesión que, si se dan cuenta, ocupa toda la rama mandibular, ¿verdad? Igualmente ya ocupa parte del cuerpo mandibular y la parasínfisis, ¿sí? Es una lesión que tiene un crecimiento más hacia medular, no tanto hacia expansión de corticales. Le dije, mire, que realizaron, me hicieron una biopsia, doctora, y estamos esperando a que ya el estudio histopatológico. Pero también me dice, le hicieron un estudio de tomografía. ¿Me puede proporcionar el estudio para poder observarlo? Y me manda esto, ¿sí? ¿Qué error se cometió ahí? El campo de visión no es el adecuado, ¿sí? Aquí tenía que tomar un campo de visión donde abarcara todo lo que es la rama mandibular, porque aquí solo puedo observar una parte de la lesión, pero no se puede observar la lesión completa. Si se dan cuenta, hay bastante destrucción de todo lo que es el proceso alveolar, hay adelgazamiento de las corticales vestibulares y linguales, ¿verdad? Observamos, hice algunos cortes para que ustedes pudieran observar el tamaño y lo que está ocasionando la lesión. Se pueden hacer mediciones, como les indicaba, ¿verdad? Y también reconstrucciones localizando lo que es el conducto dentario inferior, el cual ya está siendo desplazado hacia la basal de la mandíbula, ¿verdad? Hicimos un pequeño video también para ir observando. Esta lesión ya había estado sobreinfectada porque ya se había perdido la cortical en la cima del reborde mandibular, y por eso es que ustedes no observan de una misma imagen o una misma densidad todo el trayecto de la lesión, porque posiblemente esta lesión ya está sobreinfectada porque ya hay comunicación con la cavidad bucal. A expensas de lo que diga el estudio histopatológico, según las características que presenta esta imagen, podría ser un queratoquiste maxilar, ¿verdad? Pero ya bastante grande, y no sé qué pasó con el paciente, no he preguntado ahorita, pero si se dan cuenta la importancia de ver qué estudio tomográfico pedir para evaluar completamente toda la extensión de la lesión, ¿verdad? Algunos renderizados que se pudieron hacer, evaluación de cirugías también. Este es un caso donde se pedía evaluar lo que era la presencia de un mesiodens que está en posición invertida, ¿verdad? Con la corona dirigida hacia el piso de la cavidad nasal. Esto lo estaban evaluando para ver si lo eliminaban antes de colocar ortodoncia. Entonces se hicieron los cortes evidenciando cómo está el posicionamiento. Miramos que no existe ninguna patología
que pueda estar afectando a la pieza, se indicó para que el cirujano y el ortodoncista decidieran qué hacer. Al final se quedó ahí porque no iba a interferir en nada con el estudio de ortodoncia, ¿verdad? Volúmenes renderizados para enseñarle al paciente también, ¿verdad? Esta es otra para la evaluación de la extracción de una cordal que estaba en posición transversal, ¿verdad? Dirigida hacia la cara oclusal, hacia vestibular del reborde, y se pudo evidenciar también que este presentaba un proceso en el interior de la misma que se conoce con el nombre de ameloclasia, que es esa reabsorción que ustedes observan en la pieza. Y se evidenció también la relación que tenía con el piso del seno maxilar, que era lo que necesitaban evaluar, ¿verdad?, para poder realizar la cirugía. Se hicieron diferentes cortes para poder determinar, ¿verdad?, cómo estaba posicionada la pieza, ¿se dan cuenta? Y si está en contacto estrecho con el piso del seno maxilar, por lo cual tienen que tener cuidado al momento de realizar la extracción. Acá se puede evidenciar en este corte la estrecha relación que existe con la vertical del piso del seno maxilar y que deben de tener cuidado al momento de hacer la cirugía. Reconstrucciones panorámicas de un caso. Así se debería de presentar un caso si ustedes mandan a hacer una reporte por tomografía, ¿verdad? Se hace la reconstrucción para evidenciar la lesión. Se debe de realizar marcaciones y anotaciones de lo que se está observando en las imágenes, ¿verdad? Como expansión de corticales óseas, bucales o linguales, ¿verdad? Pérdida de la solución de continuidad de alguna cortical en los diferentes planos, que se pueden hacer en diferentes tercios según el plano de los cortes. Cortes multiplanares oblicuos, ¿verdad? Donde se evidencia completamente la lesión. El desplazamiento del conducto dentario inferior, de dónde se origina la lesión, ¿verdad? La pieza que está afectada. Reconstrucciones panorámicas donde podemos remarcar el trazo del conducto dentario inferior para que el cirujano al momento de realizar la cirugía lo tome en cuenta, ¿verdad? Cortes transaxiales, no es necesario mucha cantidad de cortes, sino que los cortes que sean indispensables y que le ayuden al cirujano para poder eliminar completamente la lesión, ¿verdad? Reconstrucciones con tejido, ¿verdad? Para poder observar cómo se evidencia todo lo que es la extensión de la lesión. Y por último, siempre hay que dar volúmenes renderizados para poder explicarle al paciente. Evaluaciones de ADM, también podemos hacer cortes oblicuos para ver la forma que tiene esta o alguna patología que pudiera presentar el mismo. Recuérdense que en ADM solo podemos observar o evaluar las estructuras óseas, más no el disco articular. Para poder evaluar disco articular, ligamentos, etcétera, el estudio por elección es la resonancia magnética, ¿sí? La forma, el posicionamiento de las articulaciones, ¿verdad? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Cortes también sagittales para poder ver el posicionamiento de los mismos. Cortes coronales para poder observar cómo se encuentra el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea, si está más hacia medial o lateral, ¿verdad? Y si presentara algún tipo de patología que pudiera ser originaria de una osteoartrosis o procesos degenerativos de lo que es la ATM. Bueno, entonces, ya para terminar, me gusta mucho esta frase que dice: los ojos no pueden ver lo que la mente no conoce, ¿sí? Si nosotros no nos estamos actualizando, si no estamos estudiando, se nos pueden ir muchos signos o señales, ¿verdad?, que nos pudieran orientar a un mejor diagnóstico a nuestros pacientes, ¿sí? Y eso no es ético para lo que nosotros realizamos, ¿verdad? Entonces, como les digo,
debemos de aprovechar todas estas herramientas, ¿verdad? Pero para aprovecharlas debemos de estudiar, ¿sí? Debemos manejarlas adecuadamente para poder dar un buen diagnóstico a nuestros pacientes, ¿verdad? Determinar qué estudios vamos a realizar. Tener de la mano siempre a la radiología, como les he dicho, se las ha tenido así como un ladito, no como especialidad, ¿verdad? Es una especialidad que ayuda mucho al odontólogo general, ¿verdad? Perdón. La radiología, entonces, son los ojos de la odontología. Sin la radiología no pudiéramos diagnosticar, sin la radiología no podríamos realizar planes de tratamiento a nuestros pacientes, no podríamos detectar patologías, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí son los ojos de la odontología y siempre van de la mano una con la otra. Y todos los estudios por imágenes son importantes, no hay que quitarle la validación a cada uno de los estudios porque cada uno nos va a dar información adecuada de nuestros pacientes. Entonces, muchas gracias. Por mí es todo el día de hoy. Espero haberles ayudado a ustedes, haberles abierto un poquito acerca de lo que es la tomografía. Es un campo muy amplio. Esta fue solo una pincelada de lo que pueden hacer ustedes con la tomografía, ¿verdad? Pero siempre estoy a la orden, ¿sí? Para lo que yo les pudiera ayudar.